¿Dónde tengo el lightico, por favor? Le das el botón de Go Live, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola a todos. Bueno, Diego, bienvenido, y también todos nuestros asistentes, bienvenidos. Continuamos entonces con la programación el día de hoy. Les presento a Diego González. Él es el representante de Young de la zona Caribe y México, y hoy nos va a presentar su conferencia sobre soluciones KNX para la eficiencia de energía. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que pueden ir dejando sus preguntas en el panel de Discuss y las estaremos abordando al final de la conferencia. Diego, adelante, muchas gracias. Listo, muchas gracias, Ana María. Muchas gracias en primer lugar pues a toda vuestra parte por la organización y a todos los que estéis aquí como audiencia, que en estos tiempos pues tocan modo virtual, pero bueno, igual que hemos hecho otros KNX Day presenciales, pues ahora toca hacerlos virtuales, y la idea es que vayamos mejorando el conocimiento que tenemos sobre KNX, sobre el protocolo y sobre las soluciones que podemos llegar a tener. Agradecer también la charla que ha tenido anteriormente José María de Domonetio, en la que me ha parecido muy interesante lo que decía de que no se trata, cuando hablamos de domótica, solo de vender algo que controle luces, persianas, clima o algo así, sino que pensemos en qué soluciones requieren los clientes. En mi charla vamos a ir a otros conceptos, que va a ser tema de eficiencia de energía, pero básicamente es buscar también no vender algo que controle la iluminación, que controla clima, sino buscar una solución integral que sea interesante para un desarrollador, para un hotelero, para quien sea, que quiera incorporarlo en sus proyectos porque le sea útil. Lo que tenemos que buscar es que esto sea útil para el que lo va a utilizar. Entonces, voy a arrancar con la presentación. Listo. La presentación son soluciones KNX para la eficiencia de energía. Entonces, lo que vamos a buscar, no me voy a meter tanto en producto, ahora cuento un poquito qué es Young, de dónde nacemos y qué somos, pero vamos a analizar y hablar de todas las soluciones que podemos ofrecer con tecnología KNX para mejorar la eficiencia de energía en viviendas y edificios. Como tal, lo primero es una pregunta, que es si la eficiencia de energía es solo para los grandes proyectos o es para el residencial. Como decía antes José María de Domonetio, muchos residenciales, muchos clientes finales también están interesados en la parte de la eficiencia de energía. Entonces, lo que hay que buscar es el nicho adecuado o la entrada adecuada hacia cada cliente, en función de si lo que le interesa es simplemente tener una tecnología porque le ahorra la factura de la luz o porque le ahorra, digamos, la factura del consumo eléctrico, o si también lo que quiere es estar un poco al día con un consumo más responsable. O sea, pensemos, yo muchas veces pongo los ejemplos de los carros y digo, hay gente que a lo mejor no lleva un Tesla porque consuma menos o no, ni se ha planteado cuánto se gasta, simplemente es porque quiere consumir de una forma que considera que es más acorde a estos tiempos en los que vivimos, ¿no? Entonces, esto en las residencias, en las viviendas también puede ocurrir, y obviamente cuando pensamos en edificios, pues es algo mucho más importante o significativo, porque estamos hablando de muchos metros cuadrados en los que el consumo puede ser importante. Entonces, son mercados diferentes. Yo como tal, ya me ha presentado antes Ana, pero yo soy Diego González, soy el responsable de Young, de la empresa Young, para el mercado México, Centroamérica, Caribe y Norte de Sudamérica. De hecho, muchos de los que están en la audiencia, pues muchos, varios, ya me conocen porque estuve también de base allí en Bogotá. Ahora estoy radicado aquí en Ciudad de México. Y Young es una empresa que nace por allá por el año 1912, o sea, tiene ya un largo bagaje. Nace del mundo de los mecanismos eléctricos que vemos aquí arriba, de toda la parte de apagadores, switches, llaves de la luz, de todos estos elementos, y abajo ya veis que pone soluciones. Entonces, a partir de ahí tenemos soluciones para control de iluminación, persianas, como veíais, conexiones, temperatura y clima, o lo que nos va a interesar más, que es esta parte smart,
que es justo, retomando de la conferencia que hacía antes José María, pues decir, que no se quede solo en eso, que no se quede solo en un control de iluminación o en un controlamos las persianas o en un controlamos el clima, sino en decir, ¿cómo hacemos que tu vivienda sea más inteligente? ¿Cómo hacemos que tu vivienda, por ejemplo, se despierte y tome una serie de acciones cuando tú vas a arrancar tu jornada o cuando tú vuelves de tu trabajo, ¿no? O cuando tú te vas de vacaciones o que haga este tipo de cosas. Y un edificio lo mismo, es decir, que pueda tomar ciertas decisiones si están unas áreas ocupadas o no, pondré más clima o menos, bajaré persianas para hacer que la carga térmica cambie. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo. ¿Cómo vamos a conseguir todo esto? Y obviamente aquí llegamos a la parte de KNX, que KNX ya lo conocéis como el protocolo, el estándar mundial para el control de viviendas y edificios. ¿Y qué podemos hacer con KNX? Pues lo que hemos dicho, ¿podemos controlar la iluminación? Sí. ¿Podemos controlar persianas? Sí. ¿Podemos controlar clima? Sí. Pero la idea es que no sea eso como mundos independientes cada uno, porque para eso, pues seguramente no merezca ni la pena el llegar a instalar automatización. ¿Por qué? Porque lo que queremos es sacarle el jugo a que todo pueda hablar con todo. Es decir, yo puedo tener unos pasillos que si yo subo las persianas, entonces sí que tenga luz por el día y la pueda bajar por la noche para evitar, por ejemplo, en una zona si hay dormitorios, que moleste la luz, el alumbrado público por la noche. Entonces, esto es lo que tenemos que ir intentando entender, que no se trata solo de controlar las luces y controlar las persianas por aparte como si fueran mundos independientes, sino que el edificio pueda tener una mayor inteligencia. En un edificio inteligente o en un proyecto de automatización tenemos, digamos, varias patas sobre las que se sostiene el proyecto, ¿no? O varios puntos de apoyo importantes, entre los que acabo de destacar, obviamente, el confort, la eficiencia de energía, la flexibilidad en cuanto a que la instalación se puede ir adaptando a lo largo del tiempo. Una instalación convencional que hemos hecho el año pasado, pues si yo quiero reformar algo el año que viene, no voy a poder, queda como queda. En una instalación de automatización sí que podemos. Antes comentaba José María, por ejemplo, todo el tema del control por voz, que era algo que cuando él y yo arrancábamos en el mundo de la domótica era muy difícil lograrlo porque los sistemas de control por voz, como ha dicho él, no funcionaban correctamente, era muy difícil. Y a día de hoy los clientes son los que ya lo tienen incorporado en su casa. Entonces, una vivienda que esté automatizada, que ya la tuviéramos automatizada de hace 10 años, cambiando a lo mejor o poniendo un servidor, vamos a poder tener esa flexibilidad que permita que podamos adaptarnos a los tiempos y a las necesidades que tiene la gente hoy en día, ¿no? Y obviamente todo el tema de seguridad. Esto simplemente es una diapositiva para entender cómo es el mundo de KNX para la gente que no lo tenga que no lo conozca tan bien. Simplemente tenemos una serie de actuadores, teclados y pantallas o servidores que dan esa inteligencia extra, aunque a día de hoy muchos de los teclados también te ofrecen, o muchos de los actuadores te ofrecen cierta inteligencia, pero básicamente es unos actuadores que van a controlar mis instalaciones, que puede ser iluminación, persianas, clima, lo que sea, unos teclados o sensores que son los que van a incorporar información de la instalación, de los usuarios o de las mediciones que hacen esos propios sensores hacia el sistema y en función de eso, con información de un lado y del otro, vamos a hacer que todo vaya a tener un sentido mucho más significativo. Respecto al tema de eficiencia de energía, una de las cosas que quiero decir, cuando hay veces que se dice como no, claro, es que esto tiene sentido, por ejemplo, en Alemania, obviamente hay países que tienen certificaciones o tienen conceptos como mucho más avanzados o se exige mucho más, pero pongo esta diapositiva para ver que está la DGNB alemana, está CASB, está BREEAM, está LEED, está RAE, está ahora el tema de WELL. Entonces, veis que en todo el mundo, en todo el planeta, hay una misma tendencia que es que vayamos siendo más eficientes cada día. No se trata para mí de, no es que tenemos que dejar de consumir, sino de consumir lo que necesitemos. Y eso lo podemos hacer primero si lo medimos, lo monitorizamos y empezamos a consumirlo de una forma más lógica. Pero con esta diapositiva lo que quiero dejar claro es que en todas las partes del planeta, sea Estados Unidos o toda América, Latinoamérica, sea Europa, sea Asia, todos los continentes, porque tenemos proyectos LEED en África, en Australia, en Oceanía,
en todo el mundo hay una tendencia a cada vez querer ser más eficiente. Y voy a centrar un poco la charla en LEED porque es lo que creo que más se conoce en Colombia y más se conoce en toda América, obviamente por propia influencia de la parte de Estados Unidos y se adapta un poco como estándar en muchos de los otros países. ¿Qué significa LEED? Básicamente es intentar transformar la manera de pensar que hay respecto a los edificios y las comunidades alrededor de todo el mundo, es decir, vamos a cambiar de que el edificio sea un bloque que está construido en un momento dado y que a partir de ahí va a tener un consumo y no se va a poder adaptar, y vamos a pensar en toda la fase de diseño, construcción, mantenimiento y operación. Es decir, un edificio no se basa solo en que una constructora llega y entrega y me voy. ¿Por qué? Porque si te estoy entregando un edificio que por fuera se ve bien, pero que en cuanto a mantenimiento y operación es un desastre, ese edificio está mal construido. Entonces, esto es algo que antes o hace años no nos planteábamos y que cada vez se plantea más cómo va a ser esa parte de mantenimiento y operación. Y con toda la parte de tecnología, de KNX, de tecnología que tenemos, de electrónica, vamos a poder hacer una serie de condiciones o una serie de trabajos que pueda ayudar a que ese mantenimiento y esa operación sea más eficaz. Beneficios del LEED, esto es de la propia página del LEED. ¿Qué pretende conseguir? Pues bajar el uso de la energía entre un 24 y un 50%, bajar las emisiones de CO2, mejorar también el rendimiento, bajar el uso de agua y la gestión de residuos. ¿Qué buscamos también como parte del edificio, más allá de reducir los consumos? Queremos subir la productividad. O sea, lo que quiere al final el dueño de un edificio, por ejemplo, de oficinas, más allá de que bajemos el consumo, que es importante, también va a querer hacer que sus espacios tengan una productividad más alta. Muchas veces cuando yo voy, por ejemplo, cuando doy apoyo a integradores, lo que les digo es que piensen qué es lo que quiere su cliente, porque hay muchas veces que si nos centramos solo en bajar el consumo, que es importante, que lo queremos hacer, pero hay veces que lo que queremos, por ejemplo, si estamos en un restaurante, hemos hecho proyectos en Latinoamérica de restaurantes, es decir, tú quieres bajar el consumo, sí, pero a lo mejor lo que quieres es subir la productividad, subir el rendimiento que genera ese restaurante. Y eso a lo mejor lo consigues con un espacio más agradable, haciendo unos cambios de escenarios en los cuales en los escenarios entra música RGB, entra música, entra iluminación RGB, entran todos los diferentes sistemas para hacer que el espacio sea más agradable y que las transiciones entre unos momentos y otros no sean abruptas. Todos hemos estado en un restaurante y que de repente cambian la iluminación, te da ahí como un golpe y entonces ya es como que pasas al modo, ay, pues pido la cuenta, cuando a lo mejor si todo se hubiera ido transformando de otra forma, la gente se hubiera querido quedar en el restaurante y hubiera consumido más, o hubiera bebido más, o lo que sea, ¿no? Entonces, dependiendo del proyecto que tenemos que pensar qué es lo que quiere la persona que nos está planteando. Quiero automatizarlo, que hay veces sin saber por qué, ¿no? Es como, quiero tener el sello LEED, hay veces que es como, lo quiero porque es un requisito para las empresas que van a entrar aquí a rentarlo, pero nosotros como integradores o como expertos tenemos que saber aplicar todo esto, de decir, lo que queremos es mejorar la satisfacción, la salud, la calidad del ambiente interior. Y ha pasado una cosa en el último año y medio, vamos ya por año y medio, que implica que, por ejemplo, ahora tengamos que hacer estos eventos de forma virtual, pero pues, hace 2 años nadie pensaba que iba a haber una pandemia, podía pasar, pero nadie lo pensaba de forma realista. Y, por ejemplo, todo el tema de salud de los interiores, calidad del ambiente interior, ahora ha cobrado mucho peso. Estamos teniendo muchas consultas aquí en Ciudad de México, en edificios de oficinas, en lugares donde los grupos, los corporativos quieren volver a las oficinas, pero quieren hacerlo de una forma segura. O sea, tampoco la gente quiere mandar a sus trabajadores a la oficina para que se enfermen, agarren COVID y tengan que hacer sus protocolos de estar en casa, de cuarentenas. Entonces, la gente quiere ir con unas condiciones de seguridad razonables y en esto también la tecnología tiene bastante que decir, simplemente con elementos que puedan decir si ese edificio está bien ventilado o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir viendo, pero que sepáis que no se trata solo de control de iluminación y me olvido, sino de decir, oye, tenemos que darle
un sentido a por qué estamos automatizando. ¿Cómo se organiza en el caso de LEED? LEED tienes diferentes niveles de certificación. Puedes certificar LEED Certified, que es cuando tienes de 40 a 49 puntos, LEED Silver, Gold o Platinum. Obviamente Platinum es lo más difícil de conseguir y cuando veis una placa con Platinum, pues simplemente lo que sabéis es que de todas estas categorías, ese edificio entra o ha conseguido muchos puntos o muchos requisitos de puntuación. Si yo tengo simplemente el LEED Certified, pues he tenido menos puntos. ¿Cómo son esos puntos? Están aquí, esto es de la página también de LEED, pero tú vas haciendo unos check y en función de esto te da unos puntos. Aquí tenéis como los puntajes, es decir, Sustainable Sites pues te da hasta 26 puntos, Indoor Environmental Quality te da hasta 15 puntos, Energy and Atmosphere te da hasta 35 puntos. Entonces veis que cada concepto de los que veíamos antes tiene una serie de puntos y hay algunos que dependen, porque esto es una de las cosas de LEED, hay algunos de los puntos que depende completamente, por ejemplo, de la ubicación. Es decir, si yo quiero tener acceso, por ejemplo, a una ciclovía cercana, pues depende de dónde esté de la ciudad, voy a tenerlo a menos de tantos metros o no, y en función de eso puedo tener punto o no. Pero hay otras cosas que sí que dependen, digamos, de nosotros, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, Water Use Reduction. Entonces, esto sí que va a depender de nosotros. Entonces, todos estos puntos en los que podemos entrar son también formas de apoyar, por ejemplo, la venta de un proyecto, que yo siempre digo que puede ser porque quieran certificarlo LEED o no, porque pueden no necesitar certificarlo, pero podemos asegurarles que el proyecto va a ser más eficiente si incorporamos cierta tecnología dándole cierta inteligencia. Hay otras certificaciones, por ejemplo, como esta que es WELL. Es una certificación mucho más pensada en la parte de condiciones del espacio interior. Esta, por ejemplo, nos la han pedido también algunos estudios de arquitectura, que luego os enseñaré un proyecto. Y esta busca más que la parte de consumos del edificio como tal, se centra mucho más en la parte de ambientes para los usuarios, a nivel de calidad de aire, a nivel de confort, de iluminación, de muchos aspectos también, pero veis que son ciertas certificaciones que van buscando tener mejor o de forma más organizada, más optimizada las instalaciones, tener los espacios con una mayor calidad. ¿Calidad de qué? Calidad de iluminación, calidad de climatización, calidad de aire. Antes decía, por ejemplo, José María Morcillo, que ha comentado, por ejemplo, el tema de clima, que podemos tener una máquina de clima y que nosotros demandemos 19 grados, pero que a lo mejor es que la máquina de clima ni llega. Y lo único que hacemos es que la tenemos 24/7 y casi hasta que explote, ¿no? Entonces, digo, el tema de la climatización es muy importante, entender cómo funciona la climatización, cuáles son los parámetros de confort de la climatización, que muchas veces nos pensamos que es la temperatura, pero hay que pensar que es la temperatura y la humedad. O sea, sabemos, todos los que estáis ahí o en diferentes zonas de Colombia, a una misma temperatura, dependiendo si estamos en el interior, si estamos en Bogotá o si estamos en Barranquilla o si estamos en Cali, las condiciones son diferentes. ¿Por qué? Porque la humedad es muy, muy importante en cuanto a la percepción que tenemos del calor, ¿no? O del agobio de esa humedad. Entonces, que sepáis que todo esto es importante y que hay certificaciones que van buscando cada vez tener los espacios mejor diseñados. Esto nos lleva un poco al resumen que hago yo aquí de, básicamente, decir, en el año 2021, estamos ya en 2021, y el funcionamiento de las instalaciones eléctricas no puede seguir siendo todos los subsistemas funcionando de forma independiente. Eso ya ha quedado obsoleto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que los distintos subsistemas se puedan integrar en una única solución. ¿Por qué? Porque con esa integración vamos a conseguir una eficiencia y vamos a hacer que este círculo vaya mejorando cada vez más, incorporando el control de iluminación, de climatización, de persianas, supervisión de alarmas, automatización centralizada. ¿Esto qué implica? Que no se trata solo de tener el control de clima o el control de iluminación, sino que también el sistema a mí me puede ir diciendo cosas, me puede dar una serie de alarmas, por ejemplo, si yo tengo unos consumos muy elevados y yo sé que, por ejemplo, en una planta no hay nadie. Yo sé que en una planta tengo unos detectores y me está diciendo que no hay nadie, pero mi máquina de clima me está diciendo que hay un consumo muy alto. Pues eso,
en vez de que, como funcionemos hasta ahora, sea ver quién se da cuenta, o si nos hemos ido el viernes de trabajar, volvemos el lunes y entonces nos damos cuenta que nos hemos dejado el aire acondicionado prendido todo el fin de semana, pues que el propio sistema nos pueda avisar. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Yo vuelvo un poco al ejemplo de los carros, de quién de vosotros compraría un carro ahora que no le informe, no voy a decir nada muy, muy loco, que no le informe, por ejemplo, del nivel de combustible. Es decir, no voy a entrar en sensores que llevan ahora carros modernos, que lo sabemos, pero decir, el nivel de combustible al final es un sensor que te está diciendo cuánta gasolina te queda. Si vosotros fuerais a la gasolinera, pusierais gasolina y os vais y no sabéis ni cuánto habéis puesto ni cuánto le queda, sería una condición bastante desfavorable hacia los vehículos, ¿no? Hacia los automóviles. Entonces, esto es algo que en los edificios muchas veces no se plantea, pero que es igualmente necesario. Nosotros queremos saber cuánto estamos consumiendo, cuánto estamos trabajando, por ejemplo, las máquinas de clima, cuántas horas han trabajado la iluminación, por ejemplo, para poder planificar o planear el tema de supervisión de mantenimiento. Todas estas cosas las podemos hacer con la tecnología con la que contamos actualmente. Y no se trata, yo cuando doy conferencias sobre eficiencia de energía, no se trata, esto no es un tema de arquitectos, ingenieros, quién tiene más fuerza, quién tiene que ser más eficiente. Para mí simplemente es decir, oye, debemos ser eficientes en lo pasivo, con temas de ventilación cruzada, con temas de hacer un diseño que sea acorde a la ubicación del edificio, al tema del eje que busquemos, ¿no? Para el tema del sol, dependiendo también de dónde estemos, si lo que queremos es provocar mayor captación solar a lo largo del año o provocar bloqueo solar a lo largo del año, tener persianas, por ejemplo, tipo venecianas fuera, que nos pueda bloquear el sol y, por tanto, la carga térmica en el edificio. Pero luego, cualquier edificio va a tener una parte activa en la cual yo voy a tener una iluminación, unas máquinas de clima, voy a tener unos consumos obligatoriamente. O sea, nadie en su casa no consume energía, por muy eficaz que quiera ser. ¿Por qué? Porque necesitamos al final iluminación cuando estamos por la noche, vamos a tener televisores prendidos, utilizamos electrodomésticos, entonces siempre vamos a poder hacer que seamos más eficientes. Entonces, para mí lo ideal en esto es que tanto arquitectos como ingenieros podamos hablar y colaborar para decir, oye, este es mi diseño, este es mi edificio, ¿cómo puedo hacer que sea más eficiente? Y a partir de aquí, construir una serie de estrategias en las cuales yo voy a decir qué de todo lo que puedo controlar con KNX me interesa para aplicarlo en mi proyecto. Eso es un poco el trabajo que tenemos que hacer con los arquitectos también cuando ellos quieren hacer un edificio más eficiente, pues decirle como, mira, podemos hacer todas estas cosas y a lo mejor por costes, por conceptos, hay unos que sí que pueden aplicar y hay otros que no. Entonces, esto es lo que se trata de trabajar, de estas estrategias, y aquí voy a pasar algunas con el concepto de LEED, pero lo que digo, que esto es un concepto que he aplicado porque estamos en toda la parte de América, donde es mucho más importante el tema de LEED, pero que podría aplicar como concepto general hacia la parte de eficiencia de energía. Por ejemplo, la optimización en el desempeño energético, esto te da hasta 18 puntos, dependiendo tu tipo de edificio, te da unas puntuaciones u otras, y una de las cosas que tiene es que lo que haces es comparar un edificio estándar frente a tu construcción nueva y qué consumo de energía menor vas a hacer en tu edificio. En función de eso, que puede ser en nueva construcción o puede ser en renovaciones, en función de eso, si yo voy a reducir el consumo un 30, un 40, un 50 o un 10, te da una serie de puntos con lo que tú puedas demostrar. ¿Cómo lo vas a poder demostrar? Con el tema de las mediciones también. Lo que queremos es, en la parte de medición, o sea, esto era optimizar el desempeño energético, esto te da puntos, y luego LEED, una cosa importante que tiene es que hay algunos, desde que cambió la LEED versión 4, hay algunos puntos que son prerequisitos, es decir, los tienes que cumplir sí o sí para que puedas aplicar a certificación LEED. Me da igual que sea Platinum, que sea LEED Certified, tú necesitas cumplir estos prerequisitos. Entonces, aquí lo que busca es promover el manejo de energía, identificar oportunidades de ahorro energético al monitorear el consumo energético a nivel del edificio. Necesitamos monitorear el consumo, ya nos lo están pidiendo como prerequisito.
y nos piden instalar medidores en cualquier sistema que utilice energía que represente el 10% o más del consumo total anual del edificio, en conceptos como iluminación interior, iluminación exterior, aire acondicionado, ventiladoras, bombas, agua caliente. Entonces, esto es algo que ya implica que podamos incorporar tecnología o sistemas de automatización, monitorización y vamos luego a la parte de BMS, porque es algo que es necesario para los edificios. Otro prerequisito, por ejemplo, reducir los efectos económicos y ambientales que conlleva el consumo excesivo de energía mediante implantación de medidas de eficiencia energética en el edificio y en sus sistemas. Esto es un prerequisito que hay que cumplir, es decir, nos están pidiendo que incorporemos, implementemos medidas de eficiencia energética en el edificio. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en cuanto a iluminación interior, que nos da hasta 2 puntos? Nos piden que promovamos la productividad, confort y bienestar de los ocupantes por medio de una iluminación de alta calidad. Y para eso te piden que tenga diferentes niveles de iluminación, es decir, que sea dimeable, que sea regulable, con un encendido, un apagado y un nivel medio. Y te dice que la iluminación para presentaciones y proyecciones deberá ser controlada de manera independiente. Es decir, si yo tengo un circuito que está sobre la parte del proyector o da en la parte de la pantalla de proyección, yo ese circuito lo tengo que manejar de forma independiente, bien sea por un escenario, bien sea por un apagador individual, pero esto también me ayuda a mí a decir, lo ideal en esto, con lo que me está diciendo, los apagadores de control manuales deben estar en el mismo espacio que las luminarias que controla. Es decir, yo puedo poner un teclado tipo F40 o F50 de los de Jung, en el cual, por ejemplo, en una oficina, en una sala de juntas, yo tenga 4 botones en los que directamente tenga un botón que sea, por ejemplo, trabajo, reunión, proyección y salir. Y con eso voy a poder cumplir todos estos puntos. Aquí, por ejemplo, te dice evitar el tema de la polución lumínica. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Que esto también te da un punto y lo que buscas es tener, por ejemplo, aquí vemos una estación meteorológica, tenemos sensores de KNX dentro y yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es que, sabiendo espacios en los que no hay ninguna persona, podamos bajar las persianas en horarios en los que no haya nadie. ¿Por qué? Porque yo no quiero que desde mi edificio se esté radiando hacia afuera, ¿no? Esto, si os fijáis, en algunos edificios de oficinas, si alguien vive delante de un edificio de oficinas que no tenga ningún tipo de control, puede ser muy molesto si la gente se queda trabajando hasta las 8, 10, 12 de la noche. Puede ser molesto para los vecinos que hay enfrente, en un edificio enfrente, porque no deja dormir, ¿no? Entonces, esto, tanto como el alumbrado público, son cosas que se intenta controlar. En la parte de eficiencia de agua, por ejemplo, ¿qué nos piden? Tener sensores de KNX que me pueda apoyar a la parte del smart metering, de toda la parte de medición, instalando submedidores. Y, retomando una de las cosas que decía antes también José María y que he comentado yo, con esto no se trata solo de, pongo un medidor y yo me olvido. No, podemos darle inteligencia, podemos decirle que, oye, si yo sé que en este edificio, en esta planta del edificio, el consumo de agua debe ser 1 metro cúbico, pongo un ejemplo random, y hoy el consumo que tengo es de 3 metros cúbicos, oye, pues lo mismo hay una fuga. Entonces, en vez de esperar a que la fuga salga por algún sitio o que la fuga salga cuando me llegue la factura de acueducto, lo que puedo buscar es que el propio sistema sea el que me avise. Es lo que decía antes, por ejemplo, del carro, de decir, si yo tengo una fuga por lo que sea, yo quiero saber que mi aguja del combustible está bajando. Imaginaros que estamos manejando por cualquier carretera de Colombia y tú no sabes que estás perdiendo combustible y se te queda medio. Pues eso no lo querríamos, ¿no? Entonces, en nuestros edificios, cuando ya tenemos la tecnología para hacerlo, busquemos aplicar estos mismos conceptos partiendo de lo más básico, de cosas que puedan ser útiles para todos. Otro de los prerequisitos, que es lo que decía, de que son obligatorios, es en la parte de uso del agua del edificio para la medición del consumo de agua y necesitas dar reportes mensuales y anuales y las lecturas, indica LEED, que pueden ser manuales o automáticas. Una de las cosas que ocurre cuando son manuales, que manuales es básicamente apuntarlas en un cuaderno, y me acuerdo con un especificador LEED de Medellín que hablaba, me decía, claro, nosotros hacemos un edificio que es LEED. Al final eso depende de mantenimiento. Se supone que LEED se puede pedir esa información, pero al final es un concepto, es un tema
del propio edificio, porque se supone que es para ser más eficiente. ¿Y qué ocurre? Que como eso lo apuntan en un cuaderno, a lo mejor ese cuaderno a la persona de mantenimiento se le perdió. Y si se le perdió, pues ya no lo tiene. Entonces, este tipo de cosas de si lo automatizamos, ¿qué mejoras nos da? Pues son todo este tipo de mejoras. Otros temas, por ejemplo, con el tema del cooling o del heating, ¿no? Del HVAC, del HVAC, tener sensores de KNX que pueda, lo que decía, controlar mis persianas o mis ventanas y podamos hacer apertura motorizada de esas ventanas para provocar ventilación cruzada. Y eso va a hacer que mi edificio en estos momentos de COVID pueda ventilarse, pueda ventilar mejor y podamos ahorrar también en la parte de climatización. Aquí habla de esta parte, ¿no? De la parte de las ventanas motorizadas. Entonces, lo que digo, este tipo de cosas, aquí estamos haciendo en Ciudad de México un edificio en el que les interesaba mucho, no tienen ventanas motorizadas, pero sí que vamos a poder darles alarmas de qué aulas tienen un nivel de CO2 que se puede relacionar con la ventilación y cuando superemos un umbral, podamos o demos la instrucción de que en el siguiente cambio de clase se abran las ventanas durante al menos 10 o 15 minutos. Esas son medidas que también en todos los colegios o universidades de Europa se están tomando para reducir las posibilidades de contagio por COVID. Confort térmico, promover la productividad, confort y bienestar. Lo que decía, lo que buscamos no es solo bajar el consumo, sino que queremos tener unas condiciones óptimas de trabajo en las cuales la gente vaya a poder trabajar mejor. Lo que me interesa a mí también, si soy el CEO de una empresa, no es solo que me digan, no, mira, es que vas a poder ahorrar el 10% de la factura de la luz. No, es que yo quiero que mi gente también pueda trabajar de una forma más productiva. Y cosas como respuesta a la demanda, esto lo paso rápido, pero básicamente es tener una infraestructura para disminuir el consumo eléctrico del edificio cuando hay picos de demanda en la red. Esto puede implicar incluso acuerdos con la distribuidora eléctrica para decir, si tú, cuando yo te dé unas órdenes, bajas el consumo en un tanto por ciento, pues vas a tener una mejor tarifa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso lo haces, por ejemplo, en un edificio, una universidad, pongamos, un edificio completo, y lo que necesitas es tener a gente de mantenimiento esperando cuando te dicen que tienes que cambiar el consumo, sería imposible, eso no puede funcionar así. Entonces, por eso digo que los sistemas tienen que estar ya completamente automatizados, ¿no? Aquí veis algunas de las formas de hacer esta respuesta a la demanda. Y todo esto, ¿cómo lo podemos conseguir con elementos? Vamos a ver ahora algunos de los elementos de KNX, de Joule. Pues, por ejemplo, para la parte de BMS que decíamos de esa monitorización o BMS que es Building Management System, para quien no lo conozca, vamos a poder tener toda la visualización y monitorización aquí. Y aquí vamos a poder tener reportes, por ejemplo, de fallas de luminaria, podemos tener fallos en el consumo, excesos de consumo, alarmas, lo que queramos y que el propio sistema nos avise. Para la parte de control de climatización que hemos visto antes, que necesitábamos como prerequisito tener un control de temperatura por zonas, este puede ser un termostato que me pueda subir, bajar la ventilación, que me lo piden, y luego tener un control centralizado en el cual, cuando el edificio, yo quiero que todo el edificio pase a 21 grados, dé una orden a todos los termostatos y cambien todos los termostatos del edificio. Entonces, tú tienes el manejo local, pero puedes tener un manejo que esté por encima de eso cuando haya que ser más eficiente. Control de calidad de aire, esto es un elemento que es la sonda de calidad de aire que mide temperatura, humedad y nivel de CO2. Puede funcionar también como termostato. En lugares, si os fijáis, aquí se puede tocar el termostato y variar las condiciones. Hay lugares en los que yo no quiero que la gente esté variando, ¿no? Hay veces que en colegios, en aulas, nos piden que los usuarios no puedan modificarlo. Entonces, podemos poner este equipo que básicamente lo que va a hacer es medir y sensar. Y desde el BMS yo le digo a qué temperatura quiero que esté ese aula. Y él va a estar midiendo, sensando y a partir de ahí va a incorporar los sistemas de climatización. Con esto vamos a tener mayor confort para los trabajadores, cumplimiento de normativas y el CO2, que sepáis que está muy relacionado con el tema de pérdida de eficiencia o dispersión cuando los niveles de CO2 son muy altos. En Alemania han hecho varios estudios en los que quieren que los niveles de CO2 sean bajos porque relacionan bajadas en el rendimiento escolar con niveles de CO2 alto. Equipos como medidores de energía, veis por ejemplo, es un medidor de energía en 3 canales, te mide tensión, corriente, frecuencia, potencia activa, reactiva, la energía. Entonces, que sepáis que podemos utilizar equipos de KNX para hacer toda esta parte de mediciones.
Y por último, estoy ya a 10 minutos y quiero dejar algún momento para que se pueda hacer alguna preguntita. Voy a mostrar algunas obras de referencia, tanto en España o en Europa como en Latinoamérica, para que veáis que esto ya se está aplicando. No es el futuro, no es algo que vaya a pasar en 2050, sino es algo que está pasando ya. Y un poco lo que decía antes José María, se trata de buscar o pensar en otras puertas, porque a lo mejor las que se han utilizado no han sido las más correctas o sí, alguno sí que está trabajando bien esta parte, pero digo, que sepáis que siempre podemos ir repensando cómo ofrecer la parte de domótica, inmótica, automatización, control, como lo queráis llamar, a los clientes. Entonces, por ejemplo, es un proyecto que tiene LEED Platinum, toda la iluminación va con el protocolo de iluminación DALI, que no sé si lo conocéis, pero es un protocolo para regulación y te da mucho feedback, te da mucha información de las propias luminarias, de los drivers. Entonces, este es un proyecto que se hizo con Richard Rogers y con Ingeniería Arup allí en Madrid para un proyecto de Sevilla. Este es un proyecto que se hizo, fue el primer proyecto a partir de México, o sea, en Centroamérica y Sudamérica, LEED versión 4 Platinum, fueron unas oficinas en Costa Rica, se puso con Joom, con KNX, tiene ahí un servidor, un ComfortClick, que me permite toda la medición y monitorización de consumos de agua, de energía, tienen incluso niveles de ruido, tiene la sonda de calidad de aire, obviamente. Entonces, en función de eso, la oficina va funcionando, digamos, de forma autónoma o indica cuando hay que abrir ventanas o cosas así. Uno de los edificios, que este es Lidoro, está hecho con Joom, con protocolo DALI también la parte de zonas comunes, ahí en Bogotá, los edificios T7, T8, en la ciudad empresarial Sarmiento Angulo, que sepáis que aquí se hace con detectores de movimiento y con toda la parte de protocolo DALI y tiene un BMS, se hace toda la parte de planificación para encendidos y apagados a unos horarios, a unos niveles, para ser lo más eficientes que podamos, ¿no? Y que es con conceptos de LEED y de WELL, veis abajo unas imágenes de la visualización que tenemos, de niveles, por ejemplo, de la medición de niveles de CO2. Tienes ahí toda la información para manejar todos los espacios, por escenarios o como quieras. Son las oficinas de un estudio de arquitectura bastante importante de aquí de Ciudad de México y se hizo el año pasado y también les permite, con el tema de la medición de CO2, poder estar utilizando las oficinas de una forma más segura a día de hoy. Otro proyecto que vemos, se hizo con conceptos de Green Building Council, con el GBC, son las oficinas de la COPEC en Santiago de Chile. Y esto es todo por mi lado. Ahí tenéis mi correo de .gonzalez@univerica.es o podéis encontrarme por la parte de WhatsApp a ese teléfono. Igualmente, pues podéis pedir los datos por la parte de los organizadores y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que tengáis, pues podéis hacerla ahora o luego más tarde estaré también en la parte de los polls por si alguien tiene alguna duda o me podéis contactar sin ningún tipo de problema. Diego, muchísimas gracias por tu charla el día de hoy, estuvo supremamente interesante y bueno, mientras esperamos entonces unos segundos a que nuestros asistentes nos dejen de pronto alguna pregunta, les recuerdo pues también que Diego va a estar disponible también en la parte de booths virtuales, por donde pueden acercarse, una sala VIP donde pueden tener contacto directo con él durante la duración de esta jornada y pues también está nuevamente la información de contacto para que se comuniquen con él para cualquier otra inquietud. Bueno, tenemos a partir de este momento unos minutos de receso, estaremos de regreso en la sesión 3 con Álvaro Larte, que nos va a hablar de gestión de la iluminación de edificios en KNX. Y bueno, Diego, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos entonces en contacto y continuamos entonces el día de hoy. Gracias a vosotros.